Hola, muy buenos días. Nuevamente les agradecemos, como lo han hecho durante todo el año, sacar un sábado para venir a capacitarse sobre temas que interesan fundamentalmente a la vida de los partidos políticos. Esta es la última actividad general que tenemos en el año. Seguiremos atendiendo algunas capacitaciones concretas a algunos enfocadas a algunos cargos partidarios durante el resto del año. Igualmente, como Instituto de Formación y Estudios en Democracia, saben ustedes, seguimos totalmente disponibles a cualquier consulta, cualquier duda, cualquier necesidad de acompañamiento o capacitación que requieran en el resto del año. Estamos a la orden, nos pueden contactar siempre por medio del correo electrónico del ifed@tse.go.cr o de la encargada del área de capacitación a partidos políticos, Mariana Argueda, marguedas@tse.go.cr. Mariana les estaba enviando alguna información sobre otras actividades adicionales que tenemos, entre ellas unas actividades de capacitación a mujeres lideresas, mujeres en ruta, tenemos algunas actividades académicas en agenda también para el resto del año y les estará llegando la información. Igualmente, ya a inicios de enero les estaremos remitiendo un calendario de actividades para el próximo año, que incluye, por supuesto, las semanas previas a las elecciones municipales, y de ahí pues ya a partir de abril iniciamos capacitaciones con miras a las elecciones presidenciales y legislativas de 2022. Así que esto no para, ¿verdad? Siempre estamos en año electoral o preelectoral. Hoy el programa, la agenda tiene dos partes. En la primera contaremos con la participación de Ariana Rodríguez. Ella es funcionaria del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en su capítulo de Costa Rica y nos viene a presentar un material que ha elaborado PNUD sobre cómo elaborar o dirigido a cómo elaborar programas de gobierno para funcionarios municipales. Esto lo retomaremos después de las elecciones en las capacitaciones que estamos planificando para funcionarios y funcionarias electas, puesto que una vez que ya se han electo los 6.138 cargos que debemos por los cuales debemos votar, que debemos elegir en el próximo 2 de febrero, resulta importante retomar con los funcionarios electos y funcionarias electas este tipo de temas dirigidos a ir generando cada vez mejores competencias para la rendición de cuentas y para la formulación de proyectos y realización de actividades en las municipalidades. Pero dado que el material ya ha salido, ya está disponible, ya lo pueden ustedes utilizar desde la web del PNUD, como explicará Ariana, pues queremos dar hoy una introducción a ese material. Y en la segunda parte contamos con 4 compañeros y compañeras del Departamento de Financiamiento a Partidos Políticos, don Ronald Chacón, Patricia Barrantes, Francisco Vidaurreta y Verónica Portocarrero, que nos van a explicar el sistema de revisión de liquidaciones de gastos que ustedes deberán utilizar para estas elecciones. Posterior a la presentación de los compañeros del Departamento de Financiamiento, tendremos un periodo para atención de preguntas y concluiremos la actividad, como es usual, poco antes de las 12. Así que sin más le agradezco a Ariana el acompañarnos y le cedo la palabra. No sé si tenemos un micrófono.
Listo, ok, perfecto. Buenos días, mi nombre es Ariana Rodríguez, le agradezco muchísimo a don Hugo por la presentación. Yo no soy muy buena con las mesas y con los micrófonos, y entonces prefiero estar un poquito de pie para contarles un poco qué es lo que venimos a comentar. Como bien decía don Hugo, de parte de la oficina, la Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Costa Rica y el PNUD, hemos elaborado una guía de alineación de los programas de gobierno municipales con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, me han permitido este pequeño espacio, ¿verdad?, para hablar un poco sobre la guía que hemos elaborado. Y en realidad a mí me gustaría aprovechar mucho el espacio también para empezar de cero, ¿verdad? Antes de empezar a explicar un poco la guía, sino empezar explicando primero qué son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es más o menos lo que vamos a abarcar un poquito, y al final les comento cómo fue que estructuramos la guía y etcétera. Ok, perfecto. Entonces yo le voy a comentar un poquito sobre qué es esta guía y qué son los objetivos de desarrollo sostenible. Primero me gustaría consultarles a ustedes si conocen de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Han escuchado sobre la Agenda 2030, sobre los ODS? ¿Sí? ¿Qué sabes? Bueno, que son objetivos generales que buscan sacar a muchísima gente de la pobreza, mejorar nuestro trato con el ambiente y un montón de temas importantísimos, ¿verdad?, para toda la humanidad. Ok, perfecto, muchísimas gracias, en efecto. Y bueno, ya que estamos hablando un poco sobre el concepto de desarrollo sostenible y estos objetivos que apuntan a eso, me gustaría consultarles también qué es desarrollo sostenible. El concepto, qué sabemos de desarrollo sostenible, porque está muy de moda, ¿verdad?, ahorita hablar de desarrollo sostenible, pero ¿qué es? Sabemos, ¿no? Nadie quiere batear un poquito. Ok, súper bien, para eso estamos acá. Okay. Entonces, el desarrollo sostenible es el concepto que salió en un informe en 1987 de una conferencia de Naciones Unidas. Lo que nos dice es que el desarrollo sostenible es la forma en la que hacemos uso de nuestros recursos en ese momento para solventar nuestras necesidades sin comprometer que las próximas generaciones también puedan solventar sus necesidades, ¿verdad? Entonces, bajo este concepto, el desarrollo sostenible tiene tres esferas: una económica, una ambiental y una social. Entonces, ¿por qué se dice que el desarrollo sostenible tiene estas esferas? Porque por ahí de los años 70, 80, el mundo se empieza a dar cuenta de que no es suficiente el desarrollo económico, ¿verdad? Que nos estamos volando todos nuestros recursos naturales y que por supuesto eso a largo plazo no va a ser sostenible porque no vamos a tener con qué producir. Entonces se empieza a meter la corriente ambiental dentro del desarrollo y por supuesto la corriente social, porque por ejemplo no hacemos nada con que un país sea ambientalmente muy sostenible si tiene niveles de desigualdad altísimos como tiene Costa Rica, ¿verdad? Porque eso a largo plazo no va a ser sostenible porque, bueno, la desigualdad genera mucho descontento social, etcétera, etcétera. Entonces, es importantísimo conocer que el desarrollo sostenible tiene estos tres componentes: el económico, ambiental y social. Y si no tenemos uno de estos, no podemos llamar al desarrollo sostenible. Entonces, bajo estas premisas y teniendo claridad de que el mundo para el 2015 tenía muchísimos problemas, ¿verdad?, muchísimos retos que todavía tenemos que enfrentar, los países firman este compromiso, que fueron los 193 países miembros de la Asamblea de Naciones Unidas, para poner fin a la pobreza y la desigualdad, garantizar una protección duradera y resiliente del planeta y sobre todo garantizar los derechos humanos para todas las personas. Se firma el 25 de septiembre de 2015 y por supuesto Costa Rica fue uno de los países que adopta esta agenda. Entonces, finalmente, ¿qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Es una orientación programática global para el diseño de programas, políticas, estrategias, etcétera, para que podamos llegar al alcance de los derechos humanos para todas las personas. Porque finalmente, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, esos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, si ustedes ven ahí, van desde el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energías, etcétera. ¿Por qué es tan importante? Porque a veces cuando pensamos en desarrollo sostenible pensamos solamente en la corriente ambiental, pero en realidad el desarrollo sostenible es que yo tenga, por ejemplo, un transporte
eficiente que me lleve de mi casa a mi trabajo, porque yo necesito trabajar para poder vivir, entonces necesito también un transporte eficiente que me lleve a eso. Y si yo no tengo carro, necesito un transporte que me lleve a mi trabajo. Eso, por ejemplo, es que yo pueda tener esas oportunidades, el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque finalmente el desarrollo sostenible lo que quiere, y con esos objetivos, es que todas las personas tengan la oportunidad de vivir una vida digna, que todas las personas tengamos acceso a energía asequible y no contaminante, ¿verdad? Que todas las personas podamos cocinar sin que me enferme porque cociné con el fogón, entonces a largo plazo me va a dar una pulmonía o lo que sea porque me contaminé los pulmones, ¿verdad? Eso es desarrollo sostenible y por eso es que es tan importante. Cuando hilamos dentro de los objetivos, por eso es porque es tan importante esta agenda. Les traje un pequeño video, nada más explica cuál es cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible para que los veamos. Estos objetivos son 17 y tienen 5 focos: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Organismos internacionales, sector privado, sociedad civil y gobierno, trabajando en red, articularán esfuerzos para ser la primera generación que pueda cumplir con estos objetivos en un plazo de 15 años. Conozcamos cuáles son. Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Objetivo 3. Garantizar una vida sana, promover el bienestar para todos en todas las edades. Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, para todos. Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Objetivo 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuando una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, gestionando datos abiertos con índices y estadísticas de todos los países. Conoce más del contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina en www.los17ods.org. Ok. Bueno, ya conociendo un poquito cuáles son los 17 objetivos de desarrollo sostenible, también les quiero comentar que esta agenda de objetivos, esos 17 objetivos que acabamos de ver, están más o menos encapsulados en 5 esferas de incidencia que busca la Agenda 2030. En primer lugar, las personas, ¿verdad? Porque esta es la primera agenda de desarrollo a nivel global que pone a las personas en el centro del desarrollo. En segundo lugar, el planeta, ¿verdad? Cómo se puede proteger el planeta de la degradación y sobre todo los efectos del cambio climático.
la prosperidad, en un progreso económico, social y tecnológico en armonía con la naturaleza para todas las personas, la paz, cómo tener sociedades inclusivas y pacíficas, y uno muy importante que son las alianzas, ¿verdad? Porque ustedes acaban de ver, es una agenda sumamente ambiciosa, ¿verdad? Y solamente un actor como un Estado central o Naciones Unidas, etcétera, no puede cumplir la agenda por sí mismo, sino que tiene que valerse de alianzas para poder cumplirla. Entonces, ustedes me preguntan, bueno, ¿y cómo se va a cumplir esta agenda, verdad? Y esta agenda tan bonita y todos los temas muy bonitos, pero bueno, ¿cómo se va a cumplir? Entonces, esta agenda en primer lugar tiene 3 principios básicos para su implementación. El primero es no dejar a nadie atrás. Entonces, ¿qué significa no dejar a nadie atrás? Significa poner la lupa en las poblaciones que se han quedado tradicionalmente vulnerables del desarrollo. Entonces, dentro de mi localidad, dentro de mi cantón, dentro de mi espacio, dentro de mi comunidad, es realizar esfuerzos por ver cuáles son las personas de mi comunidad que se están quedando atrás, ¿verdad? Que el desarrollo no les está llegando de igual forma. Por ejemplo, los pueblos indígenas, ¿verdad? Por ejemplo, la población afrodescendiente, las personas con discapacidad, etc. Hay otro tema que es la universalidad. ¿Qué significa la universalidad? Que esta agenda involucra a todos los países del mundo, no importa su nivel de renta. Entonces, por ejemplo, España está reportando en función de los objetivos de desarrollo sostenible, Dinamarca está reportando en función de los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, es una agenda que involucra a todos los países y que involucra también a todos los sectores dentro de los países. Y el otro tema, la integralidad. Porque si ustedes ven los temas, los 17 objetivos en realidad se hicieron en función de que están interconectados. Porque yo no puedo hablar de fin de la pobreza si no hablo de salud, ¿verdad? Si no hablo de acceso a la educación, si no hablo de acceso a un trabajo. Entonces, por eso es que los 17 objetivos están interconectados. Y, por supuesto, a la hora de yo implementar estrategias para promover esos objetivos, tengo que pensar en las 3 dimensiones del desarrollo sostenible que hablamos al principio. Y bueno, ¿qué está haciendo Costa Rica para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Costa Rica firmó un pacto nacional en el 2016, donde se compromete a movilizar recursos, a planificar, presupuestar y fortalecer capacidades para, bueno, y sobre todo rendir cuentas para la implementación de la Agenda 2030. Entonces, ¿quiénes firmaron este pacto nacional? Los 3 poderes de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones, las universidades públicas, los gobiernos locales, el sector privado, las organizaciones basadas en la fe y las organizaciones de sociedad civil, que conocemos como fundaciones, ONGs, etc. Entonces, todos esos sectores que están acá se comprometen a movilizar recursos, a planificar, a presupuestar, como les decía, fortalecer capacidades y sobre todo rendir cuentas sobre los ODS. Otra cosa importante, que no voy a ahondar mucho en el tema, pero Costa Rica también definió una estructura de gobernanza que es la encargada, digamos, de definir la estrategia de implementación de los ODS y de implementarla en todos los niveles en el país. Entonces tiene un consejo de alto nivel que es presidido por el presidente de la República y diferentes ministros que son los que deciden la estrategia principal. Hay una secretaría técnica en Mideplan, que es como el brazo técnico de implementación de los ODS. Hay implementación de los ODS por medio de comités técnicos, hay un grupo de trabajo que ve el tema estadístico y hay una participación sectorial que es de las más importantes, porque la participación sectorial es como cada uno de los sectores que firmó la Agenda 2030 está descargando los objetivos en sus planes. Entonces, ¿cómo se implementa la Agenda 2030? Esta agenda tiene 169 metas y 232 indicadores. Entonces, la idea es cómo se pueden machar esas metas y los indicadores en los planes de cada uno de esos sectores. Por ejemplo, Costa Rica alineó el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas, el que salió el año pasado en esa nueva administración, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, ese fue como uno de los grandes avances de implementación del país, porque el Plan Nacional de Desarrollo y el compromiso de gobierno por los próximos 4 años está alineado a los ODS. Y algo muy importante que olvidé mencionar acá es que el Consejo de Alto Nivel tiene un comité consultivo, que este comité consultivo está compuesto por todos los sectores firmantes del pacto. Se reúne más o menos como unas 2 o 3 veces al año y la idea de este comité consultivo es ir viendo las estrategias de implementación en el país para mejorar y etcétera. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos especialmente importantes para Costa Rica? Bueno, Costa Rica tiene un plan, ¿verdad?, que es a 2022, pero tenemos que también ver un poco más allá, qué va a pasar para 2030. Entonces, hay un tema de planificación ahí también muy importante. Hay un tema de permear los ODS en todos los sectores, porque, bueno, si ustedes me dicen que no conocen sobre los objetivos, significa que tenemos un problema de comunicación, ¿verdad? Porque no, los ODS no están llegando a todas las personas. Entonces, es un desafío todavía muy importante que tenemos. Y hay un tema de fortalecer la gestión basada en resultados, porque no todos los sectores están reportando en función de resultados, sino también de actividades. Entonces ahí también es donde entra la emoción de los gobiernos locales, que es sumamente importante.
Esta agenda tiene 4 niveles de evaluación y seguimiento, que empieza a nivel sectorial, ¿verdad? Cada uno de los sectores debe planificar y reportar en función de los ODS. Hay un reporte nacional que se presenta a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que de hecho Costa Rica va a presentar un reporte el próximo año y presentó uno en el 2017. Si lo quieren revisar, es de libre acceso, se llama Reporte Nacional Voluntario. Hay un tema de seguimiento regional que para América Latina y el Caribe lo hace la CEPAL, y hay un seguimiento global que lo hace la Secretaría General de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, primero más bien les pregunto a ustedes antes de terminar. Con este contexto que acabamos de ver de los objetivos y conociendo un poquito cuáles son, ¿por qué creen que es importante que los partidos políticos que están, ¿verdad?, incursionando en este tema desde las elecciones del próximo año municipales conozcan sobre esta agenda? ¿Por qué será importante? Claro. Claro, ¿verdad? Para empezar a alinearlo con los planes de gobierno. Pero sobre todo porque yo les decía, al final los gobiernos locales son responsables del primer nivel de desarrollo del país. Entonces, una responsabilidad importantísima de implementación y de avance de los ODS está en los gobiernos locales. Porque si ustedes notan, todas las temáticas incursionan en los gobiernos locales, ¿cierto? Todas las temáticas de todos los ODS que vimos tienen metas directamente relacionadas con el trabajo diario y la gestión que tienen los gobiernos locales. Y sobre todo también porque otro tema muy importante es que el municipio se encuentra en el primer nivel de gobierno, mejor situado para impulsar iniciativas también desde la participación ciudadana, ¿verdad? Desde cada uno de los espacios que tenemos disponibles, pues es importante también incursionar en estos temas. Y bueno, por eso y bajo este contexto es que nosotros hemos creado una guía de orientación para las organizaciones políticas de gobiernos locales y de ciudadanía para poder articular los programas de gobierno, que bien decía Hugo, que se deben presentar el próximo año, de las autoridades electas, para alinear la Agenda 2030 con los programas de gobierno y también desde una perspectiva de género. ¿Por qué es importante una perspectiva de género? Porque en ese momento estamos dejando a la mitad de la población sin las mismas oportunidades de desarrollo, y si no se empiezan también a empoderar a las mujeres en todos los temas de los objetivos de desarrollo sostenible también, pues no vamos a lograr el desarrollo sostenible, punto. Entonces por eso es tan importante que, y si ustedes ven, y dentro de la agenda ahí se menciona cómo el tema de género también es importante en cada uno de los objetivos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos dice esta guía? Tiene 3 funciones. El primero es que sea una herramienta práctica para que las autoridades electas puedan orientar la construcción de los programas de gobierno en los ODS. El segundo es como entender la igualdad de género como un eje transversal para el desarrollo sostenible. Y el tercero también puede ser un instrumento para la ciudadanía, para que vaya viendo cómo también los gobiernos locales alinean sus planes con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, esta guía tiene varias partes. La primera es que explica, ¿verdad?, que literalmente qué es el objetivo. Está distribuido en los 17 objetivos. Entonces explica qué significa fin de la pobreza desde una perspectiva de género para los gobiernos locales. Entonces, por ejemplo, aquí te habla que el 46% de los hogares en condición de pobreza en Costa Rica tienen jefatura femenina, ¿verdad? Entonces es un tema, por ejemplo, que aborda el ODS 1. Después tiene como consejos prácticos sobre qué incorporar dentro del programa de gobierno para poder abarcar el ODS 1. ¿Verdad? Como también como qué cuestiones, qué acciones específicas se pueden hacer para lograrlo. Y básicamente eso, y como les decía, abarca cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, esta guía ya está lista, ¿verdad? Como bien decía Hugo, entonces también la vamos a compartir con el IFET para que podamos distribuirla y que se incorpore dentro de los programas también de capacitación del próximo año. Perdón, ya casi doy la palabra. Y de igual forma, también va a estar en las redes y demás de Naciones Unidas y el PNUD para que podamos tener acceso a ella. Sí, dígame. Es una guía que se ha hecho, sí, digamos que se hizo con base en un producto que ya se había generado para las elecciones nacionales de 2017, entonces lo adaptamos un poquito para estas, pero sí es del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Oficina de la Coordinadora Residente. Todavía no está en circulación, no, todavía no, vamos a lanzarla ya la próxima semana, para que puedan acceder a ella. ¿Cuál proceso, perdón? Lo del pacto. No, eso está vigente en 2016. Eso es un hecho en Costa Rica, sí. Y no es solo de Naciones Unidas, es una agenda país. O sea, que el Estado se comprometió a implementar la Agenda 2030.
No, digamos, es que la Agenda 2030 es, bueno, 2015-2030 es el proceso de implementación, ¿verdad? Se firmó en el 2015, entonces es una agenda que se firmó a nivel internacional. Entonces el país adopta esta agenda, ¿verdad? Se firma un pacto nacional en Costa Rica para involucrar a todos los sectores en la implementación y a partir de ahí entonces cada sector tiene que llevar sus propios procesos de implementación. Entonces, por ejemplo, el gobierno central alineó el Plan Nacional de Desarrollo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, por eso es que estamos generando también estas guías y fortalecimiento de capacidades en todos los sectores para que cada uno pueda alinear sus propios planes con los objetivos. No, el compromiso es hasta 2030. Ya después de ahí hay que ver si a nivel internacional se vuelve, ¿verdad? Se hace otra agenda de desarrollo. Pero el compromiso es de Costa Rica, se comprometió a 2030. Dentro de la Asamblea, pero se comprometen los países en general. O sea, no es una cuestión solo de Naciones Unidas, sino que los países se comprometen a eso. Entonces, ¿cuál es el ente, digamos, el comité o cuál es el ente o la organización? Digamos, el comité. O sea, la agenda se firma dentro del marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y la Organización de las Naciones Unidas está compuesta por los países. Entonces, dentro de ese marco es que se firma. Sí. ¿Hay una estadística que hable de los logros, alcances, de lo que se ha tenido desde el 2015 a la fecha con los países? Sí, como decía, hay informes que son informes nacional voluntarios que lanzan los países para que van midiendo la implementación de la agenda. Entonces, por ejemplo, Costa Rica presentó uno en el 2017 y ahora va a presentar uno en el 2020. Y hay estadísticas, como les decía, en este marco aquí. Entonces, por ejemplo, bueno, el INEC está haciendo un trabajo importante también de reconocimiento de indicadores de cómo está Costa Rica en cada uno de los ODS. A nivel regional también salen estadísticas y generar documentos que indican cómo va el proceso de implementación de la agenda, Sí. y a nivel global también. Perdón, pero la pregunta va enfocada a los países que ya la tienen más avanzada, por ejemplo, no sé qué países de Latinoamérica, un Ecuador, Venezuela, Bolivia, no sé qué países del orbe, que nos puedan dar, digamos, como que qué se ha logrado con esta agenda global. Claro. Por ejemplo, buenas experiencias en América Latina, México y Colombia han tenido buenos procesos de implementación. Y como decía, la CEPAL tiene muy buenos recursos. Entonces, en la página de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe hay muchísimos recursos sobre eso. No sé cuánto tiempo tenemos. Gracias, buenos días, no, es rapidita. Okay. Entiendo que sea, no sé, una planificación de 15 años, pero las etapas próximas a nivel país, ¿dónde las puede entender uno o conocer? Entiendo que nos vas a compartir, creo, perdón que asuma, o a través del IFED alguna información y esto, pero hay un cronograma de actividades que está haciendo el país, porque esto es románticamente es muy bonito, pero ¿cómo estamos implementándolo? Claro. Una pregunta muy importante, muchísimas gracias. También es algo que podemos hacer porque Mideplan ha sacado documentos sobre la estrategia de implementación de la Agenda 2030 en Costa Rica. Hay varios documentos que explican la estructura de gobernanza, cuál fue la estrategia que se planteó, etcétera, etcétera. Entonces, eso podemos compartirlo bueno, está en la página de Mideplan, pero también podemos compartirle tal vez el enlace o algo así para que tengan fácil acceso a eso. Y ahí es donde se puede ver más claramente pues, cuáles son los próximos pasos para Costa Rica. De igual forma, hay un documento muy importante que, como les decía, es el Reporte Nacional Voluntario que hizo Costa Rica en el 2017, porque ahí se marcó, digamos, obviamente el avance de Costa Rica hasta la fecha y también los próximos pasos, que fue lo que el país se comprometió. Y también les recomiendo estar muy pendientes el próximo año sobre el proceso del examen nacional voluntario que Costa Rica va a presentar para la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque ahí también se va a ver el proceso de avance de Costa Rica en todos los objetivos y también los próximos pasos a los que se compromete el país. Entonces, ese va a ser un proceso sumamente importante para este proceso de rendición de cuentas país sobre la Agenda 2030. Muchas gracias. Bueno, creo que ya estamos sobre tiempo, entonces les agradezco muchísimo el interés también en hacer preguntas, este tipo de preguntas de final que también pues aportan mucho a la discusión y a la conversación, y de parte también de Naciones Unidas pues estamos en completa disposición de abarcar dudas, consultas sobre este tema, y muchísimas gracias y muchísimos éxitos en la contienda electoral. Pero tengan todos muy buenos días. Les agradezco mucho le agradecemos como Tribunal Supremo de Elecciones la presencia a este tipo de actividades. Hoy básicamente lo que nos reúne es lo correspondiente al módulo de revisión de liquidaciones de gastos.
Sobre estos, tal vez antes de iniciar, me parece oportuno desarrollar mencionar algunas puntualizaciones. Algunos de los partidos, de los 19 partidos que aquí entiendo están presentes en esta mañana, ya conocen o han tenido más que un acercamiento, ya una utilización directa del módulo de revisión de liquidaciones de gastos. Me refiero básicamente a aquellos partidos políticos que con ocasión de la celebración de elecciones presidenciales tuvieron derecho a contar con reservas de organización y capacitación. En esto, pues más bien los representantes de estos partidos políticos, que digo aquí de repente Yesenia, de repente Roger y otros, bueno, don Álvaro y otros tantos, más bien nos pueden ayudar a orientar en este tema, que me parece sencillo, sencillamente o simplemente es cuestión de irse adaptando ahí a las nuevas, a estos cambios en los que el tribunal está tratando de colaborar con los partidos políticos una vez más, en procura de facilitarles algunos medios que a la postre también redunden en menores tiempos de respuesta a la hora de que tengan lugar los procesos de revisión de liquidaciones de gastos. Esto me parece que es muy importante. Hay otro asunto que me parece también importante señalarles, y es el hecho de que venimos trabajando, digamos, en una suerte de plan piloto con este módulo, orientado a tenerlo totalmente apuntalado ya para lo que serían las elecciones presidenciales del 2022 y además, por supuesto, ya en lo sucesivo. En este marco es importante señalarles que al haber puesto a disposición de los partidos políticos una herramienta informática, precisamente, no me dejan mentir esos compañeros con los que ya hemos trabajado, hemos tenido que ir apuntalando el sistema. Ha habido que hacer ajustes, asuntos que no se podían prever sino hasta que lo pusiéramos a andar. Y bueno, eso fue parte del objetivo de trabajarlo ya desde algunas liquidaciones trimestrales, con algunos de estos, o con los partidos políticos, repito, que cuentan con las respectivas reservas de organización y capacitación. Es precisamente en este marco que ya entiendo hemos tenido algunos acercamientos individuales con algunas de sus agrupaciones políticas, pero que de igual manera reiteramos nuestra absoluta disposición a seguir teniendo ya de manera individualizada por partido los acercamientos a través del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos y con la orientación del Instituto del IFED para efectos de poder seguir aclarando todas aquellas dudas de manera que lleguemos a un estado óptimo de comprensión y de aplicación de este módulo, que me parece de un manejo sencillo, pero bueno, que bien que mal lleva un grado de adaptación. Sobre esto en particular hago una observación adicional antes de darle el espacio a mis compañeros, y es el hecho de que en el caso de las coaliciones se nos está presentando ahí un asuntito aún por resolver, ¿verdad? Ciertamente las coaliciones no tienen cédula jurídica, las coaliciones tienen la particularidad de que en alguna medida es un partido político quien asume desde una tesorería específica lo que vendría a ser el registro y demás. Que quiero aquí públicamente comprometerme con lo que corresponda a coaliciones, con las personas que estén conformando esas coaliciones, a traerles mayor claridad en próximos días. Sentíamos que para este sábado ya lo teníamos, sin embargo, un asunto propiamente tecnológico nos impide tener la claridad con la que quisiéramos precisarles hoy. Pero bueno, de igual manera el aprendizaje que hoy tengamos y estos acercamientos que hoy tengamos con la herramienta nos parece que nos va a ser en todo caso y para todos sumamente útil.
Esas eran mis observaciones, digamos, preliminares. Por lo demás, lo que vamos a observar es cómo es que tenemos que utilizar este módulo de revisión de liquidaciones de gastos, que no es un sistema contable, que sí pretende a corto plazo complementarse con un sistema contable que también podamos facilitarle desde el Tribunal Supremo de Elecciones, todo en aras de tener un ciclo contable más claramente establecido y que derive en gastos, que a la vez permita al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, como órgano técnico revisor de las liquidaciones de gastos, desarrollar de una manera más oportuna ese proceso y darles a ustedes los resultados de una manera más pronta. Bajo este marco de puntualizaciones y observaciones y comentarios generales, y además en esta reiteración de bienvenida y agradecimiento por su presencia, empezamos a conversar ahora sí de inmediato en relación con lo que tiene que ver con el módulo propiamente dicho. Buenos días. Me alegra mucho ver personas que ya trabajan con el módulo y sé que me van a ayudar mucho a aclarar dudas, como Anabel, Yesenia. Y esto va a ser de gran ayuda para todos porque es un sistema nuevo, tanto para el departamento, para los partidos políticos, para los contadores públicos. Es un sistema nuevo que nos estamos acomodando en realidad. Tenemos partidos que desde la primera trimestral de este año nos han colaborado y nos han ayudado a hacerle ajustes al sistema. Y esperamos contar con ustedes también para, como dice don Ronald, ya esté bien listo, preparado para la presidencial del 2022. La referencia normativa que tenemos es el artículo 44 del Reglamento sobre el financiamiento de partidos políticos, que como bien pueden ver, indica que los partidos políticos están obligados a presentar sus liquidaciones en el orden y forma dispuestos en la herramienta informática suministrada por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. Esto es lo que les vamos a presentar hoy. Es un módulo que está dentro de la plataforma de servicios del Tribunal Supremo de Elecciones. Algunos ya conocen la plataforma, es donde ingresan a hacer la inscripción de candidaturas, a hacer la acreditación de fiscales o inscribir los miembros de las juntas cantonales. Dentro de esa plataforma está nuestro módulo de liquidación de gastos. ¿Alguna persona no ha ingresado al módulo en ningún momento? Perfecto. Vamos a ver. Primero tenemos la creación de usuarios. Yo quisiera como enseñarles la ruta para las personas que no han tenido la oportunidad de llenar ese formulario que es necesario para crear el usuario. Entonces, regálenme un segundito. Ingresando a la página del tribunal, elecciones municipales 2020, menú principal, servicios para partidos políticos, plataforma electrónica de servicios para partidos políticos. Acá tenemos el formulario de solicitud y creación de usuarios. Y tenemos el ingreso a la plataforma de servicios. Esa es la ruta que ustedes necesitan para ingresar a estos dos espacios. Con un clic en el formulario se nos despliega y aquí abajo lo pueden encontrar. Si voy muy rápido me dicen y nos devolvemos. Sí, voy muy rápido. Muy rápido. Perdón. Vamos de nuevo. Sí, vamos de vuelta. Vamos a ver. Sí, pero ellos… Sí. En mi manual está la dirección. De nuevo, en la página del tribunal www.tse.go.cr,
elecciones, elecciones municipales 2020, acá arriba, menú principal, servicio para partidos políticos, plataforma electrónica de servicios para partidos políticos. Es importante que sepan que tenemos un manual de usuario para el sistema. En ese manual de usuario viene la ruta, pero a mí me gusta mostrárselas porque a veces las personas dicen, no sé dónde queda elecciones 2020, ¿verdad? Entonces es más fácil que lo visualicemos así. Si queremos verlo en vivo, ¿verdad? Acá, un poquito, a ver. Vamos de nuevo con el formulario. Como pueden ver, es un archivo sencillo de Word que ustedes tienen que completar. Y como les dije, tal vez alguno ya lo ha completado porque es para acreditación de fiscales, asesores, inscripción de candidaturas. Y el cuarto punto es para el módulo de liquidación de gastos. Este formulario lo pueden venir a dejar a la ventanilla única, lo pueden mandar con firma digital, lo pueden escanear y firmarlo y escanearlo y mandarlo por correo. Necesitamos este formulario para hacer la creación de usuarios para cada uno de ustedes. Entonces, si alguno no nos ha enviado el formulario, por favor, lo pueden hacer lo más pronto. Ahora bien. Regreso a la presentación. Disculpe, sí. ¿Tienen una consulta? Sí, adelante. Patricia, buenos días. La pregunta mía es con respecto a ese formulario. En un principio a nosotros se nos dieron unos 3 usuarios, sí, señor, que eran los miembros del comité ejecutivo. Posteriormente nos llegó esa boleta. Significa que cada uno de nosotros puede tener acceso a ese sistema, ya no solamente los miembros del comité ejecutivo, porque nos dijeron que no, y tenemos solo 3 usuarios, pero ocupamos más personas. Y el problema que tenemos, según me están diciendo, es que el usuario en sí solo se puede usar en una máquina, porque cuando entra el usuario en otra máquina, el sistema se pega. O sea, por ese mismo usuario. Entonces la duda es, ¿podríamos crear más usuarios? O sea, ¿es factible? Muy importante la pregunta de don Álvaro. En este momento, en la etapa en la que estamos, efectivamente el sistema está diseñado para efectos de que sean miembros del comité ejecutivo. Aún se mantiene eso, a los que puedan inscribirse como usuarios. Entendemos, y eso es algo que ha venido, pues, precisamente los partidos nos han venido retroalimentando, en el sentido de la necesidad de crear algunas posibilidades adicionales. Es algo en lo que se está trabajando, pero de momento al menos, y para que hoy, digamos, no nos vayamos con una idea errónea, de momento sí está para miembros del comité ejecutivo. Eso es parte de los apuntalamientos, don Álvaro, muy importantes que debemos, en los que claramente estamos trabajando. Perdón, sí, es que el problema que se nos ha presentado es básicamente que sí tenemos el acceso, pero cuando se intenta ingresar con ese usuario en una máquina y luego con ese mismo usuario en otra máquina, hasta ahí llegó el sistema. O sea, no permite usar el mismo usuario en 2 máquinas. Entonces no nos permite adelantar ni avanzar como tenemos que avanzar. Don Álvaro, disculpe, se crean 3 usuarios diferentes para un partido político. Se le crea un usuario, por ejemplo, al presidente, al secretario y al tesorero. Entonces, digamos, esos tres usuarios pueden ingresar en diferentes máquinas, pero con diferente usuario y diferente contraseña. No. Sí. Sí, no simultáneamente, está claro. Exactamente, es que son… Espera, ¿me puedes llevar el micrófono allá, por favor? Gracias. Buenos días. Buenos días. Patrick, ¿qué es lo que comenta el señor? Sí es cierto, a ver, cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, si
Si alguno, en el caso de nosotros, los tres tenemos, ¿verdad? Presidente, tesorero y secretario, los dos tenemos el usuario, pero en el caso de nosotros hay un compañero de electorales que no puede inscribir fiscales generales, ¿verdad? Porque en el momento de crear el usuario con el formulario no se marcó. Entonces están usando mi usuario, ¿verdad? Estamos juntos en la oficina, estamos usando mi usuario y yo quiero intentar, así sea con electorales, y yo quiero intentar ver algo de financiamiento, no puedo, o sea, nos bloquea totalmente, que es lo que dice el compañero. Entonces, ¿habrá alguna posibilidad de que, si bien es cierto que los tres tenemos usuarios diferentes, pero que si podemos, que no exista pues ese bloqueo? Sí. Son asuntos todos estos de los que estamos tomando nota, ¿sí? Sí, porque en general para el usuario tenemos que trabajar diferentes permisos. Hay permisos para ingresar a la plataforma de servicios, donde propiamente ingresamos con asesores, con fiscales, y dentro de la plataforma tienen que tener permiso para entrar a nuestro módulo, al de financiamiento. Entonces eso teníamos que verlo y valorarlo con cada uno si me les está haciendo algún inconveniente ahí, a ver si es que falta algún permiso o algo así. Pero en este sentido, reitero lo que dije al inicio, sea este un punto de entrada para tener un mayor contacto ya de manera individualizada por cada partido político con el Departamento de Financiamiento, específicamente con Patricia, para esas dudas o asuntos particulares que cada cual ha podido identificar en el proceso de registro. También es importante, bueno, los compañeros con los que ya trabajamos de los partidos, ya ellos saben que con mucho gusto yo les colaboro en lo que es propiamente el módulo de financiamiento, creación de usuarios, restablecimiento de contraseñas, cómo ingresar un gasto, este tipo de cosas. El compañero Francisco y Verónica propiamente se encargan de lo que es ya la revisión de liquidaciones de gastos. Recordemos que la presentación de la liquidación de gastos en físico va en paralelo con el sistema. Entonces, lo que tenemos en físico es lo que tenemos que ingresar en el sistema. Aprovechemos este espacio también, por si tenemos alguna consulta de este tipo, aprovechar con ellos, aclarar las dudas y de una vez vemos cómo podemos ingresar ese gasto en el sistema, porque eso es muy importante. Se nos han presentado ahí ciertas dudas sobre un medio de pago, sobre un justificante, un comprobante, entonces es importante que aprovechemos el espacio. Acá tenemos el ingreso a la plataforma. Ya cuando tenemos usuario y contraseña, entonces ya alguno conoce este icono que es el que les estaba hablando, que es la plataforma de servicios propiamente. Cuando ingresamos ahí, ya vamos a ingresar propiamente a trámites en línea. Ahorita vamos a hacer el ejercicio. Quiero que hagamos el ejercicio dentro de la plataforma para que también les quede muy claro. Financiamiento anticipado y liquidación de gastos y registro de solicitud de liquidación de gastos, que ahí es donde propiamente vamos a trabajar. Importante, dentro del registro de solicitud de liquidación de gastos, la campaña que vamos a registrar sería Elecciones Municipales 2020. Seguidamente vamos a seleccionar una nueva solicitud y esta nueva solicitud será de tipo municipal. Una liquidación de tipo municipal. ¿Por qué? Porque podemos registrar una trimestral o una presidencial, pero vamos a trabajar una municipal. Ahí vamos a tener un formulario de solicitud de liquidación de gastos y dentro de ese formulario una serie de datos generales. Algunos de estos datos que nos muestra el sistema ya él los va a tomar, como por ejemplo, él va a vincular inmediatamente el usuario que yo le ingresé con el partido político, inmediatamente con su tesorero. ¿Qué va a hacer la persona que está ingresando gastos? Darle al sistema el número de cédula del contador público autorizado. El partido es el que le da esa referencia al sistema de cuál contador va a ser el que nos va a certificar esta liquidación de gastos. Inmediatamente ustedes ingresan el número de cédula, el sistema va a ir al padrón registro a buscar el nombre de esa persona, lo va a ingresar en el espacio, van a registrar el número de colegiado, inmediatamente van a seleccionar, si lo pueden ver acá abajo, seleccionar forma de ingresar los gastos. El sistema permite dos formas.
medio de pago o cuenta contable. Es importante que sepan que cuando ustedes escogen una de estas dos formas, toda la liquidación se va a ingresar de esta manera. Si escogieron medio de pago, toda la liquidación se va a ingresar por medio de pago. A la mitad no puedo decir, mejor la voy a seguir ingresando por cuenta contable. No. Tal vez alguno de los compañeros que ya han trabajado en el sistema les puedan ayudar y darles algún consejito, algo así, de cuál es la mejor forma. Todos los partidos trabajan diferentes y tendrán para ellos facilidades con medio de pago o facilidades con cuenta contable. Ahora bien, allá. Buenos días. Buenos días. Y mi consulta va dirigida a las dos formas de trabajo, medio de pago y cuenta contable. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Si utilizo medio de pago o utilizo cuenta contable, ¿cuál es? Sí, en la diapositiva que continúa se lo aclaro. Gracias. Sí, gracias. Tenemos los medios de pago que trabajamos, conocidos como cheque, transferencia, caja chica. O tenemos cuenta contable, tenemos un catálogo de cuentas contables, son 51 cuentas contables donde se van registrando los gastos de acuerdo a los requisitos que cumplen. No sé si quieren ustedes ampliar los gastos, la diferencia entre medio de pago y entre cuenta contable. Buenos días. Con respecto a la consulta que ha hecho el muchacho, si cuenta contable es todas las cuentas que están dentro del catálogo del reglamento de financiamiento. Ahí ustedes tienen que ir ingresando ya sean salarios, cargas sociales, está todo lo que es transportes, viáticos. Dentro del reglamento está toda la lista que ustedes pueden ingresar. El manual. Obviamente cada cuenta también tiene su especificación. Por ejemplo, una de las cuentas que tiene una especificación particular es honorarios profesionales. Esa cuenta va a requerir obviamente el contrato, un informe de labores. Otra de las cuentas especiales está la de viáticos, ¿verdad? Que ahí tienen que entregar un formulario de liquidación de viáticos. Igualmente la de arrendamientos es otra cuenta especial que tiene específicamente el contrato como tal, que tiene que ser adjunto. Disculpe. Perdón, mi consulta va dirigida, esto sí lo sabemos, pero a nivel de módulo como tal, ¿verdad? Porque nosotros ingresamos información por medio de cuenta contable, eso lo tenemos claro. Pero la otra forma, que es medio de pago, prácticamente contiene lo mismo, porque si yo entro a cuenta contable, tengo que escoger un medio de pago primero para poder registrar el gasto. Por ejemplo, cheque, si se pagó con un cheque, si se pagó con transferencia o si se pagó con caja chica. Pero me refiero a nivel de módulo, ¿cuál es la diferencia entre ambos? No tanto a nivel de catálogo y eso, porque eso sí lo tenemos a conocimiento. Buenos días. Para contestar esa pregunta, en realidad no hay diferencia alguna en cuanto al módulo, porque igual ustedes si entran por medio de pago, igual tienen que meter la cuenta contable, igual tienen que meter los mismos requisitos. La diferencia radica en que si ustedes escogen medio de pago, todos los siguientes gastos van a tener que ingresarlos iniciando con el medio de pago, ¿ok? Si empiezan con la cuenta contable, entonces todos los gastos que van a ingresar, van a empezar ingresando la cuenta contable. Esa es la única diferencia. En realidad no es, no hay diferencia alguna en cuanto al método. Bueno. Solo un punto de partida. Exactamente, es el punto de partida lo que radica ahí la diferencia, ¿verdad? Pero, y tenemos que tener claro que si empezamos por medio de pago, todos los gastos van a ingresar primero por medio de pago. Nada más. Buenos días. Mi consultita es, en el partido nosotros lo hacemos por medio de pago, pero a la hora de registrar el asiento de la depreciación,
ahí el mismo contador nos decía que por qué teníamos que utilizar una referencia de medio de pago. O sea, eventualmente nosotros lo metemos como si fuera una transferencia para poder desglosar el asiento de depreciación. Pero sí, mi consultita es, ¿habrá alguna otra manera que no poner transferencia y todo, porque eventualmente no estamos haciendo un pago, sino que es el registro de depreciaciones? Gracias. Sí, correcto. En este caso específico de la depreciación, a la hora de empezar el sistema, nosotros nos regíamos por medio de pago para todos los gastos, ¿verdad? Y todas las cuentas. Depreciación era una que se nos salía de ese, puede ser depreciación, comisiones también. Entonces, esos son, digamos, que tuvimos que en la marcha darles cómo meterlo, digamos, el medio de pago, que esa es la diferencia que hay con las otras que sí tienen medio de pago. Pero es por eso, porque a la hora del inicio de la génesis del sistema no se ubicó esta diferencia en que varias cuentas, como comisiones, como depreciación, no incluían el medio de pago como tal. Pero entonces tenemos que ingresarlo así. Bien, para continuar y tal vez para aclarar, que le quede más claro al compañero, esta es la diferencia, en realidad radica en el orden, ¿verdad? Primero los datos del medio de pago, el justificante y la cuenta contable, y si es cuenta contable es al contrario. Ahora primero seleccionamos del catálogo la cuenta, luego el medio de pago, y el justificante es simplemente una cuestión de orden. Por eso queda a criterio de ustedes, porque depende cómo lo trabajen también en físico, ¿verdad? Así es como lo pueden ir ingresando al sistema. Tenemos el caso de los justificantes y los comprobantes. Perdón, aprovechando esa observación que hace atinadamente Patricia, sobre todo para los partidos nuevos, la presentación de la liquidación por medio del módulo o el registro que se haga en el módulo no quita la obligación de presentar la liquidación también en forma física. De momento, al menos, son pasos hacia la digitalización. Llegará ese momento en que presentaremos todo digitalizado, pero bueno, en estas primeras etapas la idea es contar con ambos insumos. Y dirán ustedes, ¿por qué? Es que entonces es como un trabajo doble. Pues en realidad posibilita luego que a partir de la información que ustedes mismos han registrado se pueda vaciar en las hojas de trabajo para el análisis posterior, y allí nos ahorramos una cantidad importante de tiempo, lo que a la postre viene a ser un punto a favor de las agrupaciones políticas. Tenemos el caso del justificante y el comprobante, se le asocia a los medios de pago, esta es la información general que se maneja. Tenemos cuentas contables con requisitos especiales, como lo decía Verónica, ahora lo vamos a ver en el sistema. Podemos ver algunas cuentas, como por ejemplo esta que se muestra acá de luz, teléfono y agua, que tiene algunos requisitos que debemos contemplar, como el nombre que se consigna en el recibo, el número del servicio, la referencia del contrato y, muy importante, si el servicio se encuentra a nombre del partido político o no. Ahora bien, ¿cómo se van a ir mostrando los datos en el módulo? De esta forma, si yo lo ingreso por medio de pago, me va a desplegar la cantidad de transferencias, cheques, cajas chicas, como yo lo vaya ingresando. Si yo lo voy ingresando por cuenta contable, me va ingresando la cuenta de acuerdo como yo la voy ingresando, no de acuerdo al número de cuenta, no va a ir 9001, sino va a ir como se ve acá. Primero ingresé la 9016, luego la 9033 y así sucesivamente. Ahora, muy importante, cuando ya tenemos la liquidación completa, ya terminamos o ya avanzamos bastante en el ingreso de gastos, el sistema nos muestra estas tres opciones, que es muy importante que sepan la diferencia de ellas. Por ejemplo, guardar solicitud de liquidación de gastos. ¿Qué voy a hacer? La voy a guardar y más tarde, mañana voy a venir y voy a seguir ingresando gastos. Voy a venir a ingresar un medio de pago y mañana voy a venir y le voy a ingresar los justificantes. Entonces, esto es guardar y continuar.
Importante enviar solicitud de liquidación de gastos al CPA. ¿Qué le estoy diciendo al sistema? Ya terminé, ya me puede cerrar esta liquidación y la podemos enviar al CPA. ¿Qué hace el sistema aquí? Hace un paquete y lo cierra. Si le damos a enviar solicitud de liquidación de gastos al CPA, ella nos va a hacer esta confirmación, nos va a decir que solo puede enviar una solicitud por tipo de liquidación para el proceso electoral vigente, asegurándonos de que realmente es esta liquidación la que queremos enviarle al contador. ¿Por qué? Porque en este momento la va a cerrar y ya no vamos a poder ingresar más gastos para esta liquidación. Una vez que la hemos enviado al CPA, entonces nos va a enviar este mensajito que es ya de confirmación. Y tenemos la opción de cancelar, que no nos va a generar ningún cambio dentro del sistema. Ese era el módulo en general para los partidos políticos. Ahora, ¿qué pasa? Sí, señor. Tengo una duda con relación a la caja chica. ¿Hay establecido algún monto específico o es indiferente? O sea, se establece como un mínimo del efectivo, porque ahora, digamos, lo que es Hacienda y todo eso está regulando toda esa parte de pagos en efectivo. Entonces, generalmente en las empresas se establece un monto X y que los gastos no pueden superar el 10% del valor del monto. ¿Hay establecido un monto en ese caso? Buenos días. No hay límite, digamos, para que el partido pueda manejar una caja chica. Sí, a nivel de cuando vayan a cancelar un gasto por medio de caja chica, no supere los 2 salarios bases. Eso está estipulado en el reglamento de financiamiento. 800 y resto 1000, sí. Correcto. Okay. Sí, señor. por gasto individual? Por gasto individual. El monto Sí, total de la caja chica lo definirá cada partido político. Sí, a una misma persona, a una misma institución o empresa. Sí. La limitación que prevé la normativa es en cuanto a al monto máximo de un gasto individual. Individual. La otra es, los comprobantes tienen que ser factura electrónica. A ver, sí, efectivamente. Y bueno, ahora tenemos con la nueva ley, ¿verdad? Y esto Sí, pues, nos obliga a trabajar con… Pero eso no viene a variar en lo que corresponde a la información que debe incorporarse al módulo. Perdón, y el señor hace una consulta que nuevamente… ¿Quiénes están aquí en relación con liquidaciones? Entiendo que hay partidos mayoritarios, pero digo, bueno, okay. En esos casos, bueno, el señor, perdón, su nombre no lo recuerdo. Don Henry, sí, que estuvo ahí muy gentilmente en don Álvaro y algunas otras personas que están por acá, en la Lucy y demás, en una capacitación que se dio, bueno, se invitó, en realidad no estaba prevista para ustedes, era para el departamento, pero queríamos compartirla en la medida de las posibilidades, si mal no recuerdo, el martes pasado. Sobre ese asunto hay un tema que todavía estamos discutiendo, digo como tribunal, con la Dirección General de Tributación. ¿Y por qué? Le cuento para ustedes. O sea, hay una comunicación que en algún momento tendremos que hacer lo más oportunamente posible, pero que depende de lo que también esté definiendo la Dirección General de Tributación, y es el asunto que para los comprobantes electrónicos, como bien señala el señor, perdón, tal vez su nombre, don Juan, es el hecho de que al no haber cédula jurídica para una coalición, entonces eso está imposibilitando algunos asuntos propios de la tramitología en la parte tributaria para efectos de los comprobantes electrónicos. Esa parte sin duda alguna nos tiene corriendo, don Juan, se lo cuento, pero bueno, también es parte de lo que nos está, yo creo que el país entero está en una etapa de ajuste con esto. Pero bueno, la idea es que los partidos políticos en ningún sentido ni las coaliciones vayan a salir perjudicados. Don Henry. Gracias, buenos días. En la misma línea de caja chica y sobre el pago máximo, lo que no nos queda claro es el pago máximo por proveedor por caja chica liquidada o el pago máximo de 2 en todo el proceso. Eso es por proveedor. ¿En todo el proceso o por caja chica? Por cada liquidación de caja chica. Por cada pago de caja chica, correcto. Por cada liquidación, Correcto. cada reintegro. Correcto. Perfecto. Por cada pago de caja chica. Sí, De caja por caja chica, correcto. Hola otra vez. Me desvío un poquitito de caja chica y comprendo que la plataforma está prácticamente en un desarrollo.
digámoslo de alguna manera, ¿verdad? Sin embargo, antes de pasar a lo del contador público, considero, no sé, como una recomendación que sería bueno tener por parte de los partidos un acceso a un reporte preliminar, porque nosotros tenemos que estar molestándolos para que nos hagan el favor y muy amablemente siempre nos responden, ¿verdad? Eso cabe la salvedad, muy amablemente siempre nos responden, pero nos da pena estar molestando porque obviamente todo el mundo está muy ocupado. Entonces es algo que sí les diría que es bastante, sería muy recomendable para herramienta también, que nosotros podamos bajar el reporte y poderlo manipular para ver cómo vamos, digamos, antes de poderle pasar al contador. Lo entiendo. Olga dijo, ¿verdad? Olga. Doris Guzmán. Ah, Doris, perdón. Sí, señor. Todo esto estamos tomando nota y efectivamente lo entendemos. Bueno, me alegra oír eso de que siempre se obtiene en todo caso el insumo. Mientras tanto, vamos a tener que tal vez trabajar por esa vía un poco más engorrosa, pero bueno, pero créanme que vamos a estar en la mejor disposición. Muchas gracias. Sí, aprovecho para comentarles un momento esto del sistema. Tengo uno pendiente por ahí enviar. Con mucho gusto yo les envío el reporte antes del CPA. El reporte que es una hoja en Excel o un PDF, ¿verdad?, donde se muestran todos los gastos que ustedes ingresaron por medio de pago, el justificante, los montos, todo esto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer un control cruzado de que lo que ingresaron es lo que se le va a mandar al contador, o puedan hacer alguna corrección antes de enviar la solicitud, que es lo que les estaba diciendo, que es cuando cerramos la liquidación. Pero de momento, con mucho gusto yo les genero el reporte, pero ya la solicitud se la hicimos a los compañeros de Ingeniería de Sistemas, ¿verdad? Pero está caminando, ¿verdad? Pero de momento con mucho gusto, a las 72:14. Sí, y más que en desarrollo, realmente ya el sistema lo que está es esto, es procurando ser robustecido con las necesidades de los partidos políticos. A ver, nace a partir de una solicitud del usuario, ciertamente, pero claramente, y pues ustedes son los que aquí tienen la palabra, y eso es lo que queremos llevar el sistema al módulo, a algo que se adapte a ustedes a plenitud. Buenos días, una consulta antes de pasar a ese otro módulo. Sobre donde uno termina de registrar todos los gastos, sea por medio de pago o por cuenta contable, ver la posibilidad de si a uno le puede totalizar al final antes de darle enviar al CPA, porque a veces le pregunta a uno, ¿y cuántos son los gastos? Y no sé, o sea, tendría como que ponerme a sumar cada una de las líneas para poder saberlo. Entonces, esto sería muy importante totalizar para saber el monto también. Exacto, porque digamos, yo lo registro, bueno, mi favorito es por cuenta contable porque yo me voy contra la contabilidad y sé exactamente si me hizo falta algo o si hay alguna diferencia entre la contabilidad y el sistema, digamos, que eso no se puede ver en el medio de pago. Entonces creo que eso también es importante como recalcarlo a la hora de que, digamos, como para que para uno sea el consejo. Sí, como para que uno lleve bien el control, ¿verdad?, de que registró correctamente todo, pero creo que sí es importante la totalización de los gastos al final. Y me permito aquí hacer una pregunta, más bien, ya que son de los expertos. O sea, sí entiendo claramente, solamente es el punto de partida, pero por cuenta contable o por medio de pago, ya en la práctica, ¿qué ha sido más favorable? Bueno, yo empecé por medio de pago porque como nosotros acomodamos por medio de pago, entonces mi primera certificación fue por esa. No me gustó porque era como individual, entonces no tenía el control de nada. La segunda vez lo intenté por cuenta contable y me gustó mucho porque, digamos, entonces salía total la cuenta, digamos, servicios públicos, entonces, no sé, 2 millones. Y entonces usted puede ir a verificar a la contabilidad servicios públicos y le salía 2 millones. Entonces usted decía, bueno, sí, lo voy registrando bien. En cambio, por transferencia, usted solo va viendo una lista infinita de transferencias, pero que no le dicen finalmente a uno nada más de todas las transferencias. Entonces no me tendría que ir yo a la contabilidad por gastos, sino más bien por bancos. Entonces creo que eso me queda como un poco más incómodo a mí, ¿verdad? No sé a los demás. Bueno, para el auditorio sea esta ya un criterio, al menos de la experiencia. Sí, retomando un poquito la observación de la señora Olga, lo que fue, y de la compañera también adelante. Antes, cuando nosotros ingresamos la información en el módulo y tenemos que enviar la información al CPA, se hace la aclaración o la indicación de que ya no se puede hacer ningún solo cambio.
también sería factible una mejora al sistema que le permita a uno, por ejemplo, se equivocó en registrar en una cuenta contable un comprobante, un justificante, y que le permita a uno hacer una modificación antes de enviar al CPA. Porque una vez que usted envía la información al CPA, ya usted no puede hacer ninguna sola, ni ingresar al sistema, porque está bloqueado completamente. Y resulta que, por ejemplo, como somos seres humanos y tendemos a equivocarnos, cometimos el error de registrar un comprobante y ese comprobante se fue duplicado, pero el sistema no me permite hacer ese cambio. Entonces yo creo que sería, como en todo sistema, que le permita a uno antes, a través de esas verificaciones, porque en contabilidad se hacen cruces, tanto a nivel de sistema, a nivel digital, a nivel manual, entonces que le permita a uno decir, bueno, lo que tengo en el módulo me coincide con la contabilidad, como decía la compañera, y si hay algo que no estuvo bien, ¿qué tengo que ir a hacer? Eliminar por completo desde el comprobante y me elimina todo el justificante. Entonces tengo que volver a registrar todo. No es nada del otro mundo tampoco, pero sí sería una buena oportunidad o una oportunidad de mejora que el sistema le permita a uno hacer ese cambio, ¿verdad? Porque una vez que se envía al CPA, el CPA dijo, bueno, este comprobante está duplicado, pero no podemos eliminarlo ya porque ya en el sistema está bloqueado. Entonces, aprovechando un poco la oportunidad de las compañeras también, dar esa razón, ¿verdad? Muchas gracias. Seguimos tomando nota. Sí, por el momento, ¿de qué partido es usted? Disculpe. Restauración Nacional. Ok, gracias. Lo estamos trabajando igual con el reporte, ¿verdad? Por el momento, entonces, igual antes de enviarlo al CPA, usted me llama, yo con mucho gusto. Lo que pasa es que hay que hacerlo a pie, digamos, como decimos nosotros, ¿verdad? A pie y revisando, ¿verdad? Bueno, las chicas, los que ya lo han hecho, ¿verdad? Que nos coincida, ¿verdad? Pero de momento, pero igual, como le digo a ella, ya la solicitud está hecha y esperamos que sea pronto, ¿verdad? Porque sabemos que es de mucha ayuda para ustedes. ¿Alguna otra consultita del módulo para los partidos políticos? Aprovechemos. Hay una consulta que tiene que ver con las coaliciones. ¿Cómo vamos a manejar, por ejemplo, si tenemos en el sistema solamente para hacer una liquidación de un partido político y las coaliciones, cómo las vamos a manejar si solo podemos abrir una liquidación? En esto, don Álvaro, con toda transparencia, se lo señalo, incluso hemos valorado la posibilidad de que las coaliciones, al menos en esta oportunidad, pero no, estamos valorando. Primero estamos viendo desde la perspectiva tecnológica qué posibilidad existe, ¿verdad? Asignar algún diferenciador del partido respecto de la coalición. Pero bueno, si no fuera así, y claramente en aras de no perjudicar aquí absolutamente a nadie, sino favorecer, podría ser que estemos comunicando próximamente algo como que las coaliciones no tendrían que hacer en esta oportunidad el registro respectivo, ¿verdad? Pero repito, esto todo estamos ahí todavía amasando la masa. Ok, una más. En el caso de que los partidos políticos deciden hacer no solamente la liquidación municipal, que sería de octubre a marzo, sino que decían hacer octubre, noviembre y diciembre, primera liquidación, enero, febrero y marzo, ¿cómo se manejaría en este sistema? Porque estamos hablando que ese sistema cierra todo el periodo, no periodos parciales. O sea, para efectos de la liquidación, porque podemos liquidar, a menos los que tenemos derecho, una parte que es la liquidación parcial de la parte de organización y otra parte que es el modelo dual. Usted se refiere al modelo dual, sí, claro. ¿Cómo se maneja eso en el sistema? Sí, don Álvaro, sí se puede hacer el sistema dual. Entonces usted puede registrar la parte municipal e ingresar a la parte trimestral, si es posible. Sí se puede los dos. Sí, correcto. Okay. Entendería, perdón, que de acuerdo con lo que indicó Patricia inicialmente, hay se entra a un espacio de liquidación municipal, la otra en la liquidación trimestral, que trabajan por separado. Perfecto. Sí, don Álvaro, de hecho tenemos un partido
espérese a ver si los veo, que ya están trabajando así. Ellos están ingresando la cuarta trimestral de este año y están ingresando ya gastos municipales, porque él da la opción de elegir la campaña, por ejemplo, campaña municipal 2020, tipo de liquidación municipal, o campaña presidencial 2018, porque ellos tienen reserva de la campaña presidencial 2018 y están con el tipo de liquidación trimestral para esa reserva. Para servirle. Ya. Patricia, consulta. Antes de pasar a la parte del módulo del CPA, sí. Al iniciar a ingresar la liquidación, yo tengo que indicar el número de cédula del CPA que me va a certificar mi liquidación de gastos. Como todos sabemos, todos somos de la muerte. ¿Qué sucede si a ese CPA le pasa algo, se peleó con el partido, se enojó, se fue? O ¿cómo lo cambio? Yo se lo cambio. Ok. Y en caso de los partidos, en este caso cantonales o provinciales, es posible que no vayan trabajando una liquidación al día a día como tal vez si la trabajamos nosotros, porque a final de cuentas no saben si van a tener derecho o no lo van a tener. Entonces igual queda amarrado a que hasta saber si tienen derecho van a incurrir en poder ingresar sus gastos, si no van a contratar un CPA desde antes sin saber si van a tener derecho. Para eso no se puede hacer nada, inclusive las coaliciones. Sí, en eso sí entendemos que bueno, a ver, la naturaleza misma, Yesenia, ¿verdad? De la contribución estatal nos pone en una situación real. O sea, no es que todos los partidos políticos necesariamente vayan a tener derecho a la contribución, ¿verdad? Yo creo que eso lo tenemos muy claro, ¿verdad? Habrá que cumplir. A ver, estadísticamente, si es una realidad, ahorita no tengo el dato exacto, pero el porcentaje de agrupaciones nacionales, provinciales o locales que logran alcanzar el derecho a optar por los recursos de la contribución estatal es elevadísimo, ¿verdad? Pero bueno, pero no es el 100%. Y aquí lo que más bien queremos atacar es el hecho de que hemos podido notar, y por eso este tipo de módulos, que algunas agrupaciones, a pesar de que se alcanzaron el derecho, sobre todo a nivel local, partidos cantonales que se alcanzaron el derecho a optar por la contribución, al final no se prepararon a tiempo, no hicieron acopio, ¿verdad? Es que usted ya es colmilluda en el asunto, ¿verdad? No hicieron acopio debido de los diferentes documentos y los requisitos que había que cumplir y demás. Y bueno, este módulo de alguna manera nos va entrenando bastante tiempo antes mira, aquí hay que tener alguna documentación cumpliendo ciertos requisitos que permitan que sí en definitiva presenten la liquidación, pero ciertamente aquí hay un nivel de riesgo, ¿no? O sea, el riesgo de no alcanzar ese 4% o no elegir el regidor o regidora al que refiere la normativa electoral. Para responderle formalmente la pregunta a Yesenia sobre el CPA, si dejamos de trabajar con él, con una solicitud formal, ¿verdad? Nos hacen saber a nosotros que ya ese CPA no trabaja para ese partido. El CPA se trabaja como un usuario externo. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminarle el perfil, ¿verdad? Creamos el perfil nuevo. Entonces ya esa persona no va a tener acceso al sistema, porque ya me habían hecho esa consulta, ¿verdad? ¿Qué pasa si esa persona sigue ahí con su usuario y puede ingresar y ver todo esto? No, ya él va a dejar de tener acceso al sistema y va a empezar a trabajar el CPA nuevo. Entonces, para que tengamos claridad con eso. Igual, voy a continuar con el módulo del contador, pero si tenemos consultas del partido nos devolvemos, no se preocupen por eso. Sí, aquí estamos a la orden, de verdad. La idea es que esta sea una mañana provechosa para todos. Y yo creo que está siendo provechosa. Lo mismo es, ingresamos por la misma ruta, igual tenemos que tener, el CPA tiene que tener un usuario creado a partir del formulario que ya vimos, ¿verdad? Y a la plataforma ingresamos igual, como les dije, ahora la vamos a ver también, trámites en línea, financiamiento anticipado, pero en este caso vamos a certificar gastos de liquidación. ¿Y qué se le va a mostrar al CPA?
los partidos políticos que estén ligados a él, porque como sabemos que un CPA puede tener varios partidos políticos, entonces él va a poder seleccionar el partido con el que va a trabajar en ese momento. Y se le va a mostrar el tipo de liquidación que tiene ahí para revisar. Como podemos ver ahí, en estado dice en revisión por el CPA, entonces ahí va a estar la lista de tipos de liquidaciones pendientes para que él revise. El CPA tiene una ventaja sobre el partido. ¿Por qué? Porque el CPA puede ver los gastos de cualquiera de las dos formas. El CPA puede empezar a verlos por medio de pago y a medio camino puede seguirlos revisando por cuenta contable. Él tiene habilitadas las dos opciones, ¿verdad? Que es lo que no puede hacer los partidos. ¿Hay algún contador que ya haya revisado gastos? Don Álvaro. Sí. Eso es del contador público, específicamente nos hace la auditoría, pero sí lo revisamos paralelamente. ¿Y qué forma prefieren ellos? Por cuenta gastos. Cuenta contable. ¿Sí? No, por comprobante. Porque precisamente la forma de pegar de ellos es pegar lo que está en el módulo por gastos contra la contabilidad. Y es la forma más segura. Entonces y más rápida. Ok, perfecto. Okay. De igual forma al CPA se le muestra de esta manera. Igual el listado de medios de pago, igual debe ir uno por uno revisándolos, o por cuenta contable, igual que se le muestra al partido político. Pero ¿qué hace el CPA? Como pueden ver acá, en esta línea aquí abajo, que se moviliza de hecho, ahí vamos a tener reflejado el resultado de la revisión. En este caso tenemos un resultado aprobado, pero vamos a ver cómo se hace eso. El CPA, en el momento que el CPA ingresa un gasto, él visualiza la información del justificante. En ese momento le da revisar gasto, como lo vemos acá en el cuadro azul. Inmediatamente se le despliega este otro cuadro de revisión y acá es donde el CPA realiza la revisión de todos y cada uno de los gastos. Karen. Aló, sí, gracias. Disculpe tanta pregunta, pero bueno, como nosotros estamos utilizando el sistema, ¿verdad? Y ingresando prácticamente diariamente los comprobantes y demás, tengo una pregunta. ¿Qué pasa si a la hora de hacer la revisión el CPA, ¿verdad? Encuentra varias observaciones, varias correcciones en la utilización de una cuenta contable? Resulta que no era, pongámosle, no era salario y era horas extras. Y hay que hacer esa reclasificación en el módulo. ¿Cómo se procede a nivel de módulo? Porque ya una vez que nosotros le enviamos al CPA, de parte del partido no se puede hacer ninguna corrección. Entonces, ¿cómo se podría hacer esa corrección para que en el módulo quede lo que el CPA hizo en la indicación? Gracias. Está la opción de solicitar ajustes. ¿No? Entonces, solicitar ajustes, bueno, como lo vemos acá, para ir en orden, bueno, aprobado, el gasto fraccionado que nos permite aprobar una parte y rechazar otra, el rechazado, y solicitar ajustes le permite al CPA sobre ese gasto hacerle alguna observación al partido. Entonces, cuando termina, se va a ir haciendo como un compilado de ajustes que el CPA necesita hacerle al partido. Entonces, se va a ir eso allá y únicamente esos gastos que el CPA necesita, que el partido, no sé, le faltó algún dato, le faltó algo físicamente, lo que sea, que el partido ajuste. Entonces el partido va a abrir ese gasto, va a hacer los ajustes necesarios y se lo va a devolver al CPA. Sí, de los gastos que el CPA le ha indicado. Sí, está esa opción. Más o menos es que el CPA se lo devuelve al partido
el partido hace los ajustes y se los vuelve a devolver al CPA para que ya lo mande al tribunal. Sí, dentro de las opciones que tiene el CPA, perdón. Bueno, el ajuste se referencia por tipo de documento. Sí, él habla un medio de pago, un justificante, y él hace la observación sobre ese documento. Ok, perfecto, gracias. Para el CPA tenemos estas tres opciones. Guardar solicitud, que al igual que la de partidos políticos, es la opción que nos permite venir a continuar luego con la revisión. Cerrar esa solicitud nos envía a seleccionar los elementos que el CPA va a trabajar en su informe de certificación. Una vez seleccionados estos elementos, debemos aceptar ese informe. El CPA lo va a revisar, va a tener la opción de descargarlo en un Word para hacer la revisión, lo va a aceptar. Inmediatamente el sistema le va a dar la opción de enviar sin firma digital o con firma digital si se cuenta con el dispositivo, y este enviar es al partido político, porque le corresponde al partido político enviarlo al Tribunal Supremo de Elecciones. O bien el CPA va a hacer la solicitud de ajustes al partido político. Esas son las tres opciones que él va a manejar. Ahora bien, como podemos ver, el flujo del sistema, sencillo, el partido ingresa los gastos, se lo envía al CPA, el CPA solicita ajustes, puede ser que necesite ajustes, puede ser que no necesite ajustes. El partido realiza esos ajustes. ¿Cómo sabe el partido que tiene que hacer algún ajuste a la liquidación? Al partido le va a llegar un correo automáticamente. No es que el partido tiene que estar ingresando al sistema para ver si tiene que hacer un ajuste, sino que le va a llegar un correo de notificación donde dice que el CPA necesita que le hagan estos ajustes. Luego el partido regresa la liquidación al CPA, el CPA hace los ajustes necesarios, certifica la liquidación, la envía de nuevo al partido y el partido la remite aquí al tribunal. Ahora bien, las facilidades. Sí. Tenemos una consulta con respecto a eso. Cuando el partido envía al CPA la información, gracias. Cuando el partido envía la información al CPA, el CPA hace la revisión, solicita los ajustes, pero tenemos entendido de que el CPA es el que envía hacia el tribunal esa información, ¿o no? No, es el partido el que le corresponde enviar. Entonces, doña Patricia, buenos días. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Entonces yo tengo una duda, porque con esta liquidación, la pasada, la del tercer trimestre, ustedes recibieron esa liquidación, porque entonces en la oficina nos quedamos pensando que el CPA la mandaba. No, el CPA la envía al partido, el partido la envía acá, inmediatamente se genera un correo automático donde le dice al partido que ya la liquidación fue recibida en el tribunal y le indica el número de liquidación con el que está ingresando. Entonces, esa liquidación, ¿cómo quedaría la que presentamos nosotros? Porque en la oficina nadie le dio enviar y no recibimos ningún correo tampoco. Porque lo que tenía entendido era eso. Entonces, en ese momento esa liquidación debe tener un estado en revisión por el CPA. Okay. Todavía está en estado. Entonces, la liquidación no se ha perdido, la liquidación está ahí. Okay, simplemente falta un paso, que sería que se la envíe a ustedes y que la envíe acá. Sí, pero es importante un asunto, digamos, para la tranquilidad de todos. ¿Cuál es su nombre, perdón? Cindy Cruz. Cindy, Cindy, perdón, sí. La gran ventaja es que como también hay que presentarla en forma física, sí. Entonces aquí no estaríamos de momento y bajo el contexto que estamos manejando actualmente. En algún momento esto será absolutamente obligatorio, pero de momento estaría presentada físicamente y no va a haber una afectación para la agrupación por esa omisión si es que hubiese tenido lugar, ¿verdad? Okay.
Ok. Sí, porque recordemos que el sistema va trabajando en paralelo con la documentación física, ¿verdad? Los compañeros del área de revisión de liquidaciones, ya ellos están trabajando con las liquidaciones físicas, ¿verdad? Y todo esto, y en paralelo vamos trabajando el sistema, ¿verdad? Entonces, por eso es que no se preocupe, doña Cindy. Entonces, una pregunta, digamos, para estar más claros, ¿verdad? Con el tema, el CPA tiene que informar al partido de que ya hizo la revisión, de que ya hizo todo, o al partido le llega una notificación en el momento que se hace esa revisión, porque en el caso de nosotros hicimos la liquidación, entonces para hacer, digamos, ¿cuál sería el protocolo? Sí, el sistema genera un correo automático, digámoslo así, donde le está informando que ya el CPA envió la liquidación. ¿Dónde está llegando ese correo? Es lo que tenemos que revisar, ¿verdad? Pero sí se está generando. ¿Por qué le digo que sí se está generando? Porque me llega a mí automáticamente un correo. O sea, él genera uno para el partido y genera uno para la administración del sistema. Pero además, eso sin menoscabo de las coordinaciones que me parece que entre todo CPA y todo partido también debe haber, ¿verdad? Y más acercándose ya a la fecha de vencimiento. Sí. Sí. Sí, porque entiendo que algunos de los partidos que ya han trabajado se sientan con el CPA o trabajan en paralelo con el CPA, ¿verdad? Hacer la revisión y como que se coordinan en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, para que estemos atentos a eso, porque sí, igual me pueden llamar a mí, yo les digo, porque yo puedo ver por dónde anda esa liquidación, ¿verdad? Como le digo a doña Cindy, entonces esa liquidación debe estar en este momento en revisión por el CPA, nos falta un paso, ¿verdad? Señor. Gracias. Perdón la ignorancia, pero escucho que todo el mundo está muy ágil ya con este tema de las liquidaciones. Mi partido es nuevo, aún no tenemos, ¿verdad? Estamos preparándonos en caso de que haya acceso a deuda política. Nosotros no necesitamos presentar liquidaciones hasta tanto haya pasado el 2 de febrero, entiendo así, o deberíamos mensualmente hacer la carga de las liquidaciones simplemente por control de ustedes, o cómo funcionaría el tema, ¿verdad? Para no quedarnos ahí con ese tema. ¿Cuál es su nombre? John Sandoval. John. Sí, no, en esto, digamos, de momento igual, tranquilidad, digamos, tranquilidad a medias, ¿no? Digamos, a ver, he de suponer que está informado que todo partido político que está participando tiene que estar presentando los estados financieros en forma mensual. Pero estados financieros es diferente a la liquidación de gastos, ¿verdad? Ciertamente ya debería estar habiendo un registro de los gastos conforme van teniendo lugar, pero no hay que presentar aún ante el Tribunal Supremo de Elecciones esa liquidación. Tal vez en términos así muy generales, las elecciones tendrán lugar el primer domingo de febrero, y si los tiempos más o menos vuelven a ser parecidos, probablemente las agrupaciones políticas van a tener que estar presentando la respectiva liquidación de gastos a finales de mayo o a principios de junio del año próximo. Entonces, esto de la presentación de la liquidación todavía lleva un poco, y esto también para comprender algunos asuntos que me parece que no dejan de ser relevantes. A veces parece que o sea, se cuenta, es usual que en el colectivo esté la idea de que, qué sé yo, si la elección es en el primer domingo de febrero, ya el tribunal al día siguiente de la elección tiene la liquidación de gastos. No, el tribunal recibe la liquidación de gastos. ¿Por qué? Porque hay que darle tiempo a los partidos políticos para que la preparen, empezando junio, terminando mayo. O sea, ya hay un tiempo, digamos, de alguna manera que hay un punto ciego para nosotros en cuanto a proceso, no ha dado inicio al proceso de revisión de la liquidación de gastos. Porque muchas veces nos suman de una vez y dicen, sí, y ya el tribunal lleva 3 meses de atraso y ni siquiera nos ha llegado la documentación. Yo creo que eso es importante, digo, para que ustedes incluso lo transmitan a la gente, ¿verdad?, que con ustedes simpatiza, porque hay una, me parece que una ingrata interpretación de la realidad.
Sí, buenas. Bueno, el partido y yo soy nueva también en esto. Tengo una duda con respecto a los estados financieros que usted dice mensual. Confirmo, una vez que se termine el día E, hay que seguirlos enviando, marzo, abril. Para todos los partidos Hasta existe que una obligación, o sea, sí, sí, a ver, pero mensual, o sea, sí, ya no mensual o sí, no, trimestral. exacto, lo mensual es hasta allí. Hasta ahí, sí, okay. Ya Esa luego volvemos a las épocas trimestrales. Ok, sí, muy amable, es eso, sí. Un poco es llevarle el pulso y esto yo creo que también es importante encontrarle el sentido. Es más importante, y lo digo por diferentes países a los que hemos podido asistir, que por ejemplo durante toda la campaña un partido político no presenta ningún reporte. Entonces para el órgano electoral y para la misma ciudadanía no se sabe de dónde estamos teniendo los recursos ni cómo los está gastando. Yo creo que esto es una forma más bien para que ese ciudadano sepa cuál es la gestión financiera del partido político, ya no solo en términos de que si es superavitaria o deficitaria, no, también en cuanto a de dónde está proveniendo aquellos recursos que están fluyendo por la campaña electoral, y eso nos ayuda a todos y robustece la democracia. Doctor Ronald, perdón, nada más aprovechando ese tema, les decía que el partido mío es nuevo, de hecho a junio de 2019 no tuvimos movimientos contables. Incluso el tribunal nos envió una nota para que aclaráramos el tema, ¿verdad? Que no habíamos presentado estados financieros porque no hubo movimientos, lo cual hicimos. Nada más quiero confirmar, nosotros no hicimos ninguna publicación en un periódico, lógicamente porque no hubieron movimientos, pero quisiera entender si hay una obligación de aún la nota que presentamos en el tribunal, hacer la publicación en el periódico. Sobre este asunto, y creo que es una información importante para absolutamente todos, hay algunas circunstancias que deben considerarse. Digamos, como norte, la publicación tiene que darse, si no hay estados financieros, al menos la indicación ahí, un espaciecito, de que efectivamente no ha habido actividad financiera, ¿verdad? Con corte sería al 30 de junio. Si eso es así, si es el caso, ¿verdad? No lo ubico el tuyo en particular, pero bueno, si eso fuera así, también habría que evaluar incluso si corresponde o no la publicación. En todo caso, ahora sí, un punto 2, la publicación, la sanción que tiene aparejada, si es que así se le puede llamar la sanción, ¿verdad? La no publicación, esto lo viven mucho los partidos que tienen reservas y demás, es el hecho de que si al 30 de octubre de un año específico no ha tenido lugar la publicación específica y por allí anda una liquidación que se está resolviendo y los señores magistrados la emiten el 2 de noviembre, esa plata se les retiene. O sea, en realidad la sanción es una retención. ¿Y qué? Llegó y usted acredita el 5 de noviembre que ya hizo la publicación, se le dan los recursos. O sea, digamos, para que tampoco caigamos, digamos, como un estado excesivo necesariamente, digamos, de premura, lo deseable aquí es más bien igual, estamos en un asunto de transparencia que para que la ciudadanía conozca algunos datos. Pero hay un tercer elemento que más bien vieran que debo confesarles que no estoy tan al tanto. Y es que hubo una iniciativa de ley ya aprobada, entiendo, pero que creo que no ha sido publicada en la Gaceta y por eso es que aún no rige, ¿verdad? En cuanto a que la publicación estaría empezando a tener lugar, asunto que nos parece, o sea, el tribunal está sumamente casado con esa idea de que la publicación tenga lugar en la página web del tribunal sin costo alguno. Entonces yo creo más bien los que están cerca de la asamblea, no sé qué tanto estará llevando esta publicación, sí o no, pero en caso de que más bien hayan ya elementos para pensar que va a ser en un plazo medianamente corto y que ustedes de aquí a allá no van a verse afectados como estos otros partidos políticos por retención de montos importantes, que sé que no se pueden tal vez dar ese lujo, podrían tal vez
esperar ese banderazo, ¿verdad? Y no incurrir en un gasto adicional. Pero en fin, ya eso sí es un asunto. O sea, lo cierto es que aquí no me quiero brincar la ley establece que es al 30 de octubre y les explico por eso esos tres aristas que me parece importante tener por allí presente y monitorearles. Perdón, Roger, ¿vos conoces cómo está el proceso? Perdón, gracias. No ha sido publicada en la Gaceta. Gracias. Sí, buenos días. La ley dice que rige a partir de su publicación. Fue firmada en octubre, a principios de octubre en Casa Presidencial y no ha sido publicada en la Gaceta. Le hemos estado dando, es lo único que falta, ¿cierto? Le hemos estado dando seguimiento con mucho interés. Sí, sí. Ok, entonces pues por ahí ustedes podrían ¿verdad? Ubicar tal vez información hasta antes que nosotros, pero bueno, en todo caso eso sí, en el momento en que surja o ya se publique, créanme que nosotros vamos a emitir una circular dándolo a conocer, ¿verdad? Eso sí. Continuemos para ya ir finalizando un poco lo que es la presentación y poder mostrarles el módulo ya en sí. En facilidades, lo que hablamos ahora del reporte para revisión de gastos ingresados, ya saben, lo solicitan, un correo, una llamada, con muchísimo gusto se les genera. Tenemos un manual de usuario que se les hará llegar a la dirección electrónica que nos faciliten. Tenemos una guía de ingreso de datos. Hay algunas cuentas que tienen casos especiales, algunos datos que los partidos que ya han trabajado en el sistema nos han hecho algún tipo de referencia de esto, de la forma de ingresarlos mejor. Entonces, eso es lo que incluye la guía de ingreso de datos y el acompañamiento, que es muy importante. Con muchísimo gusto nosotros les ayudamos a ustedes en, no sé, en este paso de ingresar gastos. Con mucho gusto los visitamos, podemos abrir un espacio acá en la oficina. Estamos dispuestos a avanzar con ustedes porque, como les decía, esto es nuevo para nosotros también. Ahora, algunos beneficios que nos hemos dado cuenta que el sistema nos está generando es, para ustedes, una mejor organización de la documentación. Bueno, las compañeras que ya han utilizado el sistema no me dejan mentir, se tienen que tener toda la documentación física ordenada ahí para poder ingresarla al sistema. Eso es muy importante. Ayuda al departamento a trabajar de una forma más pronta, más expedita. En este momento los compañeros tienen que ingresar gasto por gasto y factura por factura en una hoja Excel. Ya con el sistema los datos vienen ingresados por ustedes, generamos un acta de recepción y empezamos a trabajar a partir de eso. Y los resultados se obtienen en menor tiempo en la medida que ustedes hagan una presentación idónea de los gastos. Entonces eso es muy importante. Vamos a salir más rápido con el informe siempre y cuando ustedes nos ayuden en la parte que a ustedes les corresponde. Acá tienen los enlaces de la plataforma de servicios para sus consultas, código electoral, reglamento de financiamiento y algunas circulares para sus consultas. Y de igual forma tienen nuestros contactos para lo que ustedes necesiten. Mi extensión es la 7214, cualquier cosa con mucho gusto. Yo trabajo directamente con el módulo de financiamiento y liquidaciones de gastos. Ahora voy a mostrarles, me regalan un momentito para ingresar al módulo para que las personas que no tienen la oportunidad de conocerlo. Trabajamos en una base de datos de pruebas que nos ideó los compañeros de ingeniería de sistemas, entonces se replica exactamente lo que ustedes ven en la plataforma de servicios real. Esta es la plataforma de servicios. Acá tienen información de diferente tipo relacionada con el proceso electoral. Lo que les decía ahora de trámites en línea, financiamiento anticipado. Si voy muy rápido me dicen y yo me devuelvo. Liquidación de gastos, registrar solicitud de liquidación de gastos. Aquí vemos tres opciones importantísimas. Registrar solicitud de liquidación de gastos es donde vamos a iniciar el proceso.
Tenemos realizar ajustes en la solicitud de liquidación de gastos por recomendación del CPA, lo que hablábamos ahora, cuando el CPA nos hace una solicitud de ajustes, aquí es donde los vamos a encontrar. Y luego lo que les hablaba del envío de liquidación de gastos certificada por el CPA, ahí es donde tenemos que ingresar para enviar la certificación y la liquidación acá al tribunal. Lo que les hablaba de la campaña, que aquí seleccionamos la campaña que corresponde, para este caso elección municipal 2020. Ya aquí yo tengo dos ejemplos listos, pero quiero que vean el paso que les mencioné antes, que era la creación de una nueva solicitud, donde venimos a seleccionar el tipo de liquidación, que es lo que hablábamos, ¿verdad? Podemos crear una presidencial, una municipal o una trimestral. Los datos generales que ya vimos anteriormente, que yo les decía que aquí ingresábamos el número de cédula, ¿verdad? Y toma el nombre del padrón registro, el número de colegiado. Y muy importante, este mensaje que se despliega aquí en rojo, que es una advertencia, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta, con un clic acá, lo desaparecemos. Y luego viene lo que hablábamos anteriormente de la forma de seleccionar gastos. Medio de pago, ok. Listo, empezamos a agregar los medios de pago. O cuenta contable. Igual empezamos a agregar cuentas contables. Aquí tengo un ejemplo de cada uno para que lo vean. Cuando ustedes ingresan al módulo, se les va a reflejar de esta forma: solicitudes pendientes de enviar al CPA. Si están trabajando una liquidación municipal y una liquidación trimestral al mismo tiempo, aquí se les va a reflejar municipal, trimestral. Entonces pueden ingresar a la que necesiten trabajar. ¿De qué forma? Editando. Eliminando no lo volvamos a ver. Y editando se me despliegan los medios de pago que ya he ingresado. Puedo ingresar más medios de pago. Puedo venir a editar este medio de pago. Toda esta información que yo tengo acá, yo la puedo venir a editar. Tengo el justificante, lo puedo venir a editar, o puedo venir a agregar un justificante nuevo. Y como inicié ingresando la información por medio de pago, entonces al final tengo que asociarlo a alguna cuenta contable. Y acá se despliega nuestro catálogo de cuentas, que les mencionaba que son 51 cuentas contables las que tenemos acá. Completados estos pasos, guardamos, guardamos, y aquí se nos va mostrando lo que vamos agregando. Ese era el caso de medio pago. Dice el jefe que voy muy rápido, ¿cierto? Vamos de nuevo. Ahora vamos por cuenta contable. Primero seleccionamos la cuenta. A esta cuenta le vamos a asociar un medio de pago con toda su información. A ese medio de pago le vamos a asociar un justificante. Y en este caso, lo que hablábamos ahora de cuentas con requisitos especiales, tenemos esta, que es la que mostrábamos en el ejemplo. Entonces, venimos a completar, aparte del medio de pago del justificante, los requisitos especiales para esta cuenta. Ahora bien, voy a hacer agregar cuenta contable. Y si ustedes desean ver alguna cuenta en especial, con mucho gusto hacemos el ejemplo para que les quede más claro.
arrendamientos. Seleccionamos la cuenta, agregamos el medio de pago, tenemos estos medios de pago disponibles. Con toda esta información, me permiten ingresar una X para avanzar más rápido, perdón. En este momento, la mayoría de datos están que deben ser ingresados de manera obligatoria. Los partidos que están trabajando ya con el sistema nos han ayudado más bien a decir cuáles campos consideran ellos que no son obligatorios. Entonces, para que sepan que se puede trabajar de esa forma. Porque, por ejemplo, referencia del monto, como lo vemos acá, ¿qué trata de referencia del monto? Si esta transferencia es en colones o en dólares, ¿verdad? Entonces, nos dijeron, siempre va a ser en colones, entonces podemos dejarlo no obligatorio, entonces está no obligatorio, ese espacio lo podemos dejar en blanco. Compañero, el micrófono. Ahí sería bueno para los compañeros ahí, que a nosotros nos ha sucedido, por ejemplo, que cuando ingresamos tanto el medio de pago, el comprobante, el justificante, hay casos específicos también que el campo no es obligatorio, pero a la hora de darle guardar justificante no lo guarda. Entonces, preferiblemente lo que hemos optado es llenar todos los campos para que no les dé ese problema, ¿verdad? Entonces, porque ya una vez uno cree que ya se le guardó el campo o se le guardó el justificante y sale de la cuenta creyendo de que ya se completó, pero resulta que otra vez ingresaste a ver la cuenta y no tiene el comprobante o no tiene el justificante, ¿verdad? Entonces, sería bueno que completen todos los campos porque ahí hace la indicación que es un campo obligatorio y que no es un campo obligatorio. Pero en la práctica nos hemos dado cuenta que es mejor ingresarlos completos para no tener ese problema. Ok, muchas gracias. Localización del documento físico, el número de AMPO donde vamos a guardar esa documentación, eso es muy importante. Ese se dejó como un campo libre, no obligatorio, pero obviamente necesitamos que ustedes nos indiquen a dónde se va a ubicar ese medio de pago, ese justificante. ¿Qué pasa? Que los partidos nos decían que ya se les estaba complicando un poco porque tenían ciertos medios de pago, faltaban ciertos justificantes y todavía no lograban ubicarlos a dónde se iban en qué AMPO se iban a poner. Entonces estaban atrasando en la forma de ingresar los gastos porque no tenían los AMPO listos. Entonces por eso se dejó libre la opción de localización del documento físico. Listo el medio de pago, ingresamos un justificante o un comprobante. Vamos a ingresar un justificante. Aquí tenemos un espacio de detalle de los bienes con suficiente espacio. No me dejan mentir los compañeros que ya lo usan, ¿verdad? Para poner ahí todo lo que necesiten, que quede claro, ¿verdad?, sobre ese justificante. Y esta cuenta, como la pedía el compañero, arrendamientos tiene requisitos especiales, que son estos. Si es un arrendamiento de un inmueble, ocupamos llenar estos espacios, y si es un inmueble, nos agrega un campo más. ¿Qué nos dice en este caso para arrendamientos? Que si se adjunta dentro de la documentación física el contrato. Es una forma de que ustedes estén pendientes de esto. Es simple referencia porque el sistema no me deja adjuntarle un contrato digital, digamos un PDF, es una referencia para ustedes. Y en general, como pueden ver, diferentes datos que van relacionados con eso. Igual, no sé, los compañeros que ya trabajan en esto me pueden decir si es necesario o no. Sí, señor. El señor. Yo tengo una duda con relación a ese, específicamente en la parte de arrendamientos, ¿verdad? Porque se hace un contrato.
Sabemos que la parte jurídica de los partidos es diferente a personas físicas y personas jurídicas, llamándose empresas para efectos tributarios. ¿Ese pago ahí incluye el monto neto de ese o ya sumándole el IVA? Porque se supone que si es una empresa que arrenda, está bajo las leyes tributarias. De hecho, tiene que emitir la factura y desglosar el IVA en esa parte. El pago sería por el 100%. Por ejemplo, 1.000 le pagaría uno 1.130. ¿Ya es por 1.130 o por 1.000? Por 1.130. Por los 1.130, porque ese es el costo del gasto del partido. Ok, viene la otra pregunta. Hay una obligación para los que se paga y todo esto de una informativa de 151 que hay que dar. Entonces, ese es un dato que hay que suministrarle a Hacienda. Correcto. ¿Verdad? Correcto. ¿Es así? Correcto. Sí, señor. Ok, perfecto, gracias. Sí, es obligatorio. Es obligatorio, sí. La de 151 es obligatoria. Es obligatoria, sí. Está bien. De hecho, es parte de esos cruces, ¿verdad?, que hace la tributación en relación con esos otros proveedores, ¿verdad? Hice una pregunta aquí al colega que hizo la pregunta anteriormente. Creo que él se refiere a la información que hay que darle al Ministerio de Hacienda, pero que no incluye el IVA. O sea, porque para efectos nuestros, nosotros sí le pagamos el IVA y se lo cobramos al tribunal. Y es parte de nuestro costo porque no tenemos remisión del impuesto. Pero para el de 151 él tiene que quitar el IVA. O sea, sí. Sí. Sí, recordemos que los partidos políticos no están afectos al pago de impuestos, ¿verdad? En todo caso, yo creo que ya, porque estamos claramente en una etapa interesante en el país en esta materia, eso sí son dudas que, siendo de naturaleza tributaria, es bueno que, tratándose de la declaración, la de 151, clarifiquen cualquier asunto con Hacienda en lo que corresponda. Porque, o sea, lo cierto que es que el partido no es un agente retenedor, no funciona como tal. Correcto, es correcto. Listo, completamos los datos, los requisitos especiales de esta cuenta, la cuenta que necesitamos, y guardamos justificante y guardamos medio de pago y sucesivamente así nos va mostrando cada una de las cuentas. En general es lo mismo, el sistema funciona igual, el sistema es muy amigable. No voy a ponerme aquí a ingresar todas las cuentas porque es muy cansado. Con muchísimo gusto vemos casos individuales. Yo les abro un espacio los martes y los jueves a partir de las 10 de la mañana si necesitan venir acá. Yo los atiendo con mucho gusto. Me pueden llamar, ¿verdad? Y como les dije ahora, esto es un proceso de aprendizaje para todos, ¿verdad? Entonces, no se preocupen por la pregunta que me tengan que hacer del sistema, ¿verdad? Porque de todo tipo de dudas han surgido, entonces es parte que entre todos vayamos avanzando. Pero de mi parte, ya que es el módulo de financiamiento y liquidación de gastos, estoy a sus órdenes con mucho gusto y para servirles. Y gracias de verdad por estar acá con nosotros, es muy importante para nosotros que ustedes nos acompañen.